En 1918, Europa estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial. Aunque en Estados Unidos ya se fabricaba un automóvil popular, el Ford Modelo T, en el viejo continente solo la clase acomodada podía permitirse ese lujo. En Alemania las marcas eran Opel, Audi y por supuesto Benz, Daimler y Mercedes. Entonces podían costar hasta el equivalente de unos 100.000 euros. Un precio inaccesible para un cabo como Adolf Hitler. Aunque desde que terminó la Primera Guerra Mundial, a Hitler le apasionaban los automóviles. Pero era pobre, no tenía dinero. Cuando llegó a Múnich, no tenía trabajo. En 1919, Hitler empezó una extensión política meteórica que en menos de 2 años le situaría a la cabeza del partido nazi, el PNOA, una posición que le otorgó ciertas ventajas. El partido nazi estaba financiado por la burguesía industrial y financiera. Con esos fondos, Hitler pudo equipar al partido, alquilar salas para los mítines políticos, adquirir un periódico como portador del partido y comprarse un coche. En 1920, el Partido Nacional Socialista compró un Selve 620 de 24 caballos de potencia, una marca que ya no existe. Pero después de una decisiva reunión, Hitler no tardó en cambiar de modelo. Intervino el azar. El periódico del partido nazi se imprimía en un edificio en un suburbio del centro de Múnich, en el distrito de Marsvorstadt, donde también había una sala de exposiciones de Mercedes. El jefe de ventas de la sala de exposiciones, Jakob Ballen, le enseñó los modelos a Hitler, que enseguida supo que tenía que deshacerse del Selve. Debía tener un Benz. El vendedor convenció a Hitler. En septiembre de 1923 se compró su primer Mercedes-Benz, el modelo 1030, más lujoso, rápido y el doble de potente que el Selve. Después se compró el 1650. No pudo disfrutarlo mucho. Se lo confiscaron 2 meses después, cuando le arrestaron y encarcelaron por el intento de golpe de Estado en Baviera. Durante sus 9 meses en prisión escribió el borrador del Mein Kampf. Desde su encierro también mantuvo una correspondencia regular con su vendedor de coches. Le preguntó si podría conseguir un descuento para los modelos que le interesaban. Si por ser un político importante a Mercedes le interesaría darle un precio reducido. Le ofreció un acuerdo al vendedor. Oiga, estoy esperando los derechos de mi libro, pero sinceramente una reducción de varios miles de marcos me ayudaría a comprar el coche. Jacob Berlin, el vendedor de coches, se convertiría en un confidente del futuro dictador. Le suministró coches Mercedes-Benz hasta su caída del poder. Modelos que iban siendo más potentes a medida que era más poderoso. El modelo 1140, que se compró al salir de la cárcel. El modelo 1570 con 70 caballos de potencia, que se compró un año después. Con este lujoso coche recorrió más de 600.000 kilómetros por Alemania. Pero el nombre de Hitler no tardó en asociarse con un modelo del que hasta que murió apenas se separó, el Mercedes 770. En Alemania, en Sinsheim, cerca de Stuttgart, el Museo de la Automoción y la Tecnología es uno de los museos privados más grandes de Europa. Entre los miles de coches se conservan los últimos Mercedes del dictador en perfecto estado. Todos se basaron en el diseño del Mercedes 770 lanzado por el fabricante en 1930. En total se construyeron 205 modelos hasta 1943. Este coche es un Mercedes 770K. Es un coche ceremonial que se utilizaba en el Reich durante 1938. Como podéis ver, es descapotable, algo muy raro. El modelo K, que está blindado, se empezó a fabricar en 1938. Solo quedan 12 en todo el mundo. La población lo llamaba Große Mercedes, el Gran Mercedes. Era el coche más grande y caro, tan caro que su precio no aparecía en el catálogo. Un coche monstruoso, como su dueño. Era enorme. Medía 6 metros de largo, 2,20 de ancho y 1,70 de altura. Pesaba 4,8 toneladas en vacío. Su depósito de gasolina era inmenso, con una capacidad de 300 litros para una autonomía de solo 500 kilómetros. El Gran Mercedes utilizaba 60 litros de gasolina para recorrer 100 kilómetros.
En esa época, el automóvil de Adolf Hitler era el más pesado del mundo debido a su tamaño. Y a que a partir de 1939, el dictador solo utilizaba coches blindados. Y de nuevo, Mercedes, la compañía pionera en la materia, se encargó de eso. La firma de Stuttgart fabricó una versión del 770 completamente blindada. Toda la carrocería era de acero de 18 milímetros. La base se reforzó con una placa de acero de 11 milímetros diseñada para soportar la explosión de 500 gramos de dinamita. Las puertas de 12 centímetros de espesor pesaban 150 kilos cada una, el equivalente a 8 puertas normales. Las ventanas, hechas de hojas de vidrio superpuestas, tenían un grosor de 4 centímetros y medio y eran a prueba de balas. Lo absurdo de este coche es que está blindado. Incluso a nivel del suelo, era a prueba de minas. Pero el estadista no estaba protegido por encima de la cintura porque era descapotable, no tenía sentido. Hitler estaba convencido de que una estrella de la suerte le ayudaba, instigaba y vigilaba. Si podía conducir durante horas desprotegido sin que le disparasen, era porque era el elegido, por el pueblo alemán y por la historia, por lo que se dirigía a un ser superior al que llamaba destino. Por culpa del destino, o por miedo, no se produjo ningún intento de asesinato mientras el líder nazi iba montado en su coche. Hitler creó parte de su culto a la personalidad alrededor de este modelo. Era su pedestal, en el que siempre se exhibía. Hay que recordar que a Hitler le fascinaba la antigua Roma. Era un autodidacta que leyó muchísimo sobre la historia antigua, especialmente sobre la historia de Roma, y por supuesto conocía el ritual del triunfo. Le encantaba la imagen del César imperial sobre su carro, con el esclavo detrás, sujetándole la corona de laurel sobre la cabeza. Hitler quería imitar este símbolo romano. Los dictadores necesitan símbolos que representen su poder. Antiguamente, los reyes se sentaban en tronos, pero Hitler tenía su coche. Para que este coche se convirtiera en una herramienta propagandística perfecta, Mercedes hizo una pequeña adaptación que lo cambió todo. El asiento se puede levantar. Al hacerlo, vemos el escalón que Hitler utilizaba para mostrar su poder y su fuerza. Este peldaño te eleva 13 centímetros. Con este escalón, el dictador, que medía 1,73 m, podía alcanzar los 2,40 m y mirar desde arriba a la multitud. Aunque utilizaba el descapotable para las ocasiones ceremoniales, usaba limusinas cerradas para los viajes largos, 1,5 millones de kilómetros en 20 años. Su última limusina fue este modelo, un 770K blindado. Era igual que el Mercedes ceremonial, pero con techo. Este Mercedes, que está en el Museo de la Automoción y la Tecnología de Sinsheim, se fabricó en 1943. El blindaje está reforzado, se notan las puertas. Solo se construyeron 19 limusinas blindadas cerradas de este modelo. Su tamaño es tan imponente como el de los vehículos ceremoniales. Mide 6 metros de largo, 2,5 de ancho y 1,80 de alto. Pesa 5 toneladas. También tiene una pequeña mejora. Desde aquí, el conductor puede accionar un mecanismo que cierra completamente la ventanilla trasera. El conductor puede utilizarlo para proteger a los pasajeros. Este mecanismo de acero puede proteger el cuello de los pasajeros de las balas. Por último, para prevenir cualquier ataque, el fabricante utilizó neumáticos antipinchazos. Tienen 20 cámaras independientes de goma con un diseño de colmena. Si estallan una o dos, la rueda mantiene su eficacia. Pero el peso es un inconveniente. Cada neumático pesa 100 kilos, 5 veces más que uno normal. La rueda de repuesto era tan pesada
que tuvieron que inventar un sistema para poderla cambiar. Se desenrosca el seguro para que un hombre pueda sacarla, aunque pese más de 100 kilos. Con la ayuda del resorte, puede sacarse así y colocarse en la posición que se necesita para cambiarla. Para alimentar a este monstruo de 5 toneladas, Mercedes le pidió ayuda para el motor a Ferdinand Porsche, un ingeniero brillante, autodidacta y aficionado a las carreras de coches. Trabajó con Benz y con Mercedes antes de crear su propia marca. Para el modelo 770, Porsche introdujo un motor basado en la tecnología de los coches de competición. El motor tiene 8 cilindros de 7,7 litros en línea. Alcanza la potencia excepcional de 400 caballos, tanto como un coche de carreras. En ese momento, los coches normales, como el Citroën tracción en Francia, no tenían más de 32 caballos. Ferdinand Porsche añadió otra mejora más, característica de los motores V8. Doble encendido, 16 bujías, 2 en cada cilindro. Esta tecnología, muy infrecuente en aquella época, permitía aumentar la potencia del motor y garantizar su fiabilidad. Si una bujía fallaba, la otra se mantenía. El coche del dictador no debía averiarse. Las innovaciones del motor fueron la alta calidad de ensamblaje, poco frecuente en esa época y casi tan precisa como un reloj suizo, y la calidad de la aleación metálica, que prácticamente solo se utilizaba en los coches de competición y que permitía un alto rendimiento sin los problemas habituales de desgaste, de sobrecalentamiento rápido. Los 8 cilindros no fueron suficientes para conseguir la potencia de 400 caballos. Los ingenieros de Mercedes añadieron un compresor que por aquel entonces solo se había utilizado en aeronáutica y en coches de carreras. Aquí, en el lado derecho, tenemos el carburador del motor Mercedes, unido directamente al compresor de aquí. Esta tecnología de compresores la ideó el francés Louis Renault. El principio es sencillo. El aire que entra desde el exterior se comprime en esta parte del motor y se inyecta en los cilindros. El aire comprimido multiplica por 10 la energía de la explosión. Así es como un motor de 250 caballos puede alcanzar los 400. Han pasado 74 años desde que salió de la fábrica, pero el Mercedes 770K de Adolf Hitler sigue funcionando. Con un consumo de 60 litros cada 100 kilómetros, puede alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora gracias a su compresor, que se activa mecánicamente. Hay que utilizar el pedal con 2 niveles para activar el compresor. Pisas el pedal y cuando notas una pequeña resistencia, haces más fuerza para activarlo. Adolf Hitler, fascinado por las innovaciones mecánicas, pasó mucho tiempo en las exposiciones automovilísticas. Él ideó la fabricación a gran escala de un coche popular, el Volkswagen, que salió de la línea de producción 3 años después del final del Reich. Sin embargo, él nunca condujo un coche. Hitler no tenía carnet de conducir, lo cual es curioso, porque permiso de conducir en alemán se dice Das Führerschein, cuya traducción literal es certificado de conductor. Conductor se dice Führer, igual que jefe. Así que tenemos a un Führer que no tiene Führerschein. Cuando terminó el Reich, la segunda división blindada del general Leclerc confiscó una parte del parque automovilístico de Hitler en su residencia de Berchtesgaden. Entre el botín de guerra se encontraba el famoso Mercedes 770K. El general Leclerc le ofreció el modelo ceremonial a su compañero de armas, el general de Gaulle. El liberador de Francia lo utilizó solo una vez,
el 13 de junio de 1948 durante una visita a Nevers, en homenaje al general Leclerc. De Gaulle prefería utilizar el Citroën tracción. Uno de ellos se conserva en el monumento al general Charles de Gaulle en Colombelles-les-Églises. Mathieu Yaya, historiador y conservador del museo, nos lleva a recorrer los vehículos del liberador francés. El tracción es un vehículo que el general de Gaulle utilizó en la época de la liberación de Francia, entre 1945 y 1946, de hecho, hasta que renunció al gobierno provisional de la República Francesa. Este fue el coche que le acompañó durante sus 12 años en el desierto. El tracción, el modelo líder del fabricante francés, se lanzó en 1934. Se convirtió en el coche de los mafiosos de la Tercera República, de la Gestapo y de la Resistencia. Se le conocía por su agarre en carretera y su tecnología revolucionaria. Fue la primera vez que se colocó el motor en la parte delantera en un coche de producción en serie. La tracción en las ruedas delanteras proporcionaba comodidad y seguridad. Acompañó a Charles de Gaulle de 1946 a 1958. Estaba en este coche cuando el presidente de la República le llamó para que volviera al poder. Entró con él al patio del Elíseo, unas semanas más tarde como presidente del Consejo. Este es el coche que realmente representa su regreso al poder en 1958. A partir de ese momento, era de esperar que el general de Gaulle favoreciera el cambio de modelo cuando dejó de fabricarse el tracción por el famoso DS. Creo que una de las primeras medidas que tomó a los pocos días, cuando llegó en 1958, fue pedir coches DS. El DS-19, para ser exactos, acompañó al general durante toda su vida. Este es el último DS, el que usó desde 1962 hasta que se fue del Elíseo en el 69. Actualmente pertenece a Michel Offray, que colecciona los recuerdos de Gaulle. La primera vez que vi el coche fue en 1979, porque lo compró un amigo que ya era mayor. Decidió venderlo y pude comprarlo en el 92. El DS-19 se empezó a fabricar en 1955 en París, en la fábrica Citroën en el Quai de Yabel. Lo diseñó Flaminio Bertoni, el mejor diseñador de coches de la época. Él creó las formas del 2 caballos y del tracción avant. El DS fue el modelo estrella de la marca durante 20 años. Se vendieron más de 1.400.000 coches. Con su línea inusual y sus innovaciones técnicas, el DS se convirtió en la marca de opulencia y crecimiento de los 30 gloriosos. Cuando salió, la gente pensó que era futurista, incluso alienígena. Lo bautizaron la rana, por la forma del capó. No se parecía a los modelos anteriores. Entonces los coches eran muy cuadrados y el tracción era un poco diferente, con sus guardabarros prominentes. Aquí todo estaba redondeado. El guardabarros estaba cerrado. La gente lo encontraba muy peculiar. Al principio incluso desconfiaban, pero aún así tuvo mucho éxito desde el principio. Fue muy caótico porque al final del primer día del Salón de París se habían pedido 7.500 coches. El DS sedujo a todo el mundo y marcó un punto de inflexión en la tecnología. La verdadera revolución técnica del DS fue el servosistema hidráulico. Permite que todo un sistema de equipamiento funcione de una manera nueva y mucho más eficiente. Afecta al frenado, a los amortiguadores y a la dirección asistida, que ya empezaba a aparecer en los coches. Frenos hidráulicos, dirección hidráulica y, lo más destacable, suspensión hidráulica. Sustituyó a los muelles habituales. Un líquido mineral verde circula por el coche. Se contiene en 5 esferas. Una esfera es para el depósito de gasolina. Las otras 4 están conectadas a las ruedas, donde se mezcla con nitrógeno líquido. Cuando el coche se encuentra con un obstáculo, por ejemplo un bache, las ruedas comprimen el gas con un pistón. El gas absorbe el impacto de forma más eficaz que un muelle y el coche permanece horizontal. Esto es una demostración con el coche del general de Gaulle. Giro el volante con solo 2 dedos. Es fácil.
Llegamos a una zona con algunos baches. El coche va muy bien para tener 60 años. No está nada mal. Los conductores de los DS encontraron fascinante la capacidad de regular por sí mismos la rigidez de los amortiguadores hidráulicos. Esta es la posición más baja. Ahora lo pongo en posición normal. La que se utiliza para ir por carretera. Dependiendo de los problemas de la calzada, puedes ponerlo en la posición 2. O en la 3. Ya se está elevando más rápido. Está rígido. Si se produce un pinchazo, pones la posición más alta. La última. Tiene 5 posiciones y puedes ajustar 3 de ellas en función del estado de la carretera. Citroën hizo unos ajustes a medida para el General de Gaulle. Chaperon modificó el techo. Era eléctrico. Y permitía que el general de Gaulle pudiese levantarse y saludar a la multitud. Utilizaba este coche sobre todo para los viajes por el país, pero también para ir a París. El techo se elevó 10 centímetros para adaptarse a la altura del general. En la parte delantera del parachoques se observan 2 ranuras para banderines. Una para el banderín oficial y otra para el presidente del otro país. El banderín tiene un mástil de latón cromado y este es el logo del general de Gaulle, con la cruz de Lorena. Cada presidente tiene su emblema. El general tenía un sitio preferido en el coche, la parte trasera derecha. Cuando salía del Elíseo o de la Boiserie, el coche siempre estaba colocado de forma que entrase a esa parte. A menudo, cuando Madame de Gaulle estaba con él, le cedía ese asiento y se sentaba a su lado. Estaban sentados así cuando el DS del General de Gaulle hizo historia el 22 de agosto de 1962. Ese día, en Petit Clamart, el coche le salvó la vida en un atentado. Unas semanas antes, en julio de 1962, Argelia se había declarado independiente. Sin embargo, algunos partidarios de la Argelia francesa no podían aceptar que el general apoyase la independencia argelina e intentaron asesinarle para acabar con el régimen de la Quinta República que él había creado. Resumiendo, esta fue la motivación de la OAS, la organización del ejército secreto, que provocó disturbios y preparó y dirigió el atentado contra el general de Gaulle. A las 8 menos cuarto de la tarde, la comitiva presidencial formada por 2 DS y 2 motos salió del Elíseo en dirección al aeropuerto de Villacoublay. Ninguno de los coches estaba blindado. A las 8:20, cuando el coche se acercaba al cruce de Petit Clamart, los terroristas de la OAS abrieron fuego contra la caravana. Se pincharon 2 neumáticos. Algunas balas atravesaron la carrocería del coche presidencial, pero los 2 pasajeros consiguieron escapar. Se hicieron 187 disparos y unos 15 impactaron en la carrocería. Un comando de 10 hombres, 187 balas disparadas contra una carrocería sin blindar y un golpe de suerte para la comitiva presidencial, que consiguió esquivar al coche que le apuntaba, que también era un DS. A pesar de todo, el vehículo siguió varios kilómetros hasta llegar al aeropuerto de Villacoublay, donde unos minutos más tarde, el general de Gaulle dijo, hablando de los terroristas que habían intentado matarle, que o no sabían manejar un arma o su puntería era pésima. Como curiosidad, deberíais saber que Madame de Gaulle tenía gallinas en el maletero del coche. Una vez que llegaron al aeropuerto, estaba ansiosa por saber si las gallinas estaban bien. Todos sobrevivieron. No hay duda de que la suerte, la habilidad del chofer presidencial Francis Marot y la tecnología avanzada del DS-19 salvaron la vida del presidente de la República. Éric Letton es el director del Conservatorio Citroën de Aulnay-sous-Bois, donde hay cientos de modelos antiguos de la marca con el emblema del Chevron.
Para demostrar el excepcional rendimiento del DS en carretera a pesar de sus dos neumáticos pinchados, el técnico ha preparado una demostración. Ha reproducido las condiciones del intento de asesinato utilizando un DS-19 estándar idéntico al que utilizaba el general. Hemos desinflado los neumáticos trasero derecho y delantero izquierdo para que coincidan con los que pincharon las balas. Están deshinchados. No tienen nada de aire. A pesar de los dos neumáticos pinchados del coche, gracias a la suspensión oleoneumática o hidráulica, el vehículo sigue estable. El agarre y la manejabilidad son impecables. En mi opinión, controlar un vehículo sin dirección asistida de esa época hubiera sido muy difícil. Gracias al sistema hidráulico, el coche del general podría haber perdido una rueda y seguir circulando sin daños. Le hemos quitado una rueda al coche para demostrar que era capaz de funcionar con solo 3. Para ello, hemos puesto el coche en la posición más alta. Como acabamos de ver, hay más posiciones de altura, así que lo hemos elevado al máximo y lo hemos fijado. Todo está ajustado en la suspensión y en el chasis, así que podemos quitar una rueda y seguir circulando. Razón suficiente para que la lealtad del general de Gaulle al DS mereciera la pena, a pesar de que algunos querían que utilizase un coche blindado. Después del atentado de Petit Clamart, se le sugirió al general de Gaulle que utilizara el Renault Rambler Ambassador, un coche propuesto por el ministro del Interior, Roger Frey. Las piezas de este coche venían de Estados Unidos y se ensamblaban en Bélgica. El general de Gaulle no era muy pro-América, por lo que al conocer este aspecto ni siquiera se fijó en la apariencia del vehículo. Este coche estaba blindado y tenía cristales antibalas. Se nota en el grosor y el peso de las puertas. La carrocería la diseñó Henri Chaperon. También tenía neumáticos antipinchazos. El general de Gaulle prefirió mantenerse fiel al DS-19, que le salvó la vida el 22 de agosto de 1962, tanto que se rumoreó que cuando le enseñaron este coche dijo: ¿dónde está mi DS? Quien haya pedido o pagado este coche debería quedárselo y utilizarlo, porque él no lo quería. Estuvo comprometido con el DS hasta el final de su mandato presidencial. El general conservó su DS-19 hasta que se retiró en noviembre de 1969. Solo cedió ante una pequeña novedad, la versión alargada del DS-21 que había modificado el famoso diseñador de carrocería Chaperon y que estaba destinada a los desfiles. El coche se pidió en 1968 y se entregó en 1969. Es un coche ceremonial, no de uso diario, sino para desfiles. Está cuidadosamente diseñado para velocidades lentas. 6,5 metros de largo, con una mampara de cristal que separa a los pasajeros del asiento trasero de la parte delantera. El edecán cogía un trozo de papel, escribía en él y lo metía en este buzón pequeño para que el jefe de Estado pudiera leerlo en la parte trasera. Este coche, diseñado para acoger a los jefes de Estado, ofrece todo lujo de detalles en su interior. El primer invitado, Jean Bedel Bokassa, futuro emperador títere del Estado centroafricano, quedó impresionado, así como Richard Nixon, el presidente estadounidense. El coche está sobreequipado, lleno de extras para los jefes de Estado. Pero el general era un hombre al que le gustaban las cosas sencillas. Estaba lleno de lujos, pero no estaba blindado. Incluso después del atentado de Petit Clamart, no se blindó ningún DS del presidente. Era como si la suspensión hidráulica que le había salvado fuera igual de segura que otras protecciones. El 9 de noviembre de 1970, el general de Gaulle, que llevaba unos meses retirado de la vida pública, exhaló su último aliento. En su funeral, su esposa Yvonne iba montada en un DS-19 a la cabeza de la procesión. Es extraño que un coche y su marca, Citroën, estén tan ligados al destino de un presidente.
Para un fabricante de coches siempre es bueno darse a conocer por el uso de coches de alto nivel en situaciones de prestigio. En esta categoría incluimos, por ejemplo, los coches de los jefes de Estado. Y si hay algún jefe de Estado que haya llamado la atención de todos los fabricantes de automóviles es el Papa. Reina en el estado más pequeño del mundo, pero puede influir a cientos de millones de fieles. Un regalo del cielo que puede explicar la generosidad de los grandes empresarios automovilísticos, a veces incluso con coches muy originales. El Papa recibe el coche como un regalo. Puede discutirse, aunque no con el Papa, sino con su equipo, si le va a gustar o lo va a querer. El Papa suele querer algo discreto. La historia de los papamóviles empezó en el periodo de entreguerras, cuando el Vaticano recuperó la independencia que había perdido en 1870 con la creación de la Italia moderna. El Papa empezó a viajar en 1930. Iba a Roma, no muy lejos, porque el Tratado de Letrán firmado con Mussolini en 1929 le otorgaba una serie de garantías y libertades. Ya no se le consideraba un prisionero en el Vaticano. El Papa Pío XI recibió su primer vehículo oficial en 1930. Fue un regalo de André Citroën. Era un C6, también conocido como Lictoria, equipado con un trono pequeño. Este modelo lujoso de 6 cilindros y 42 caballos de potencia llegó directamente desde la fábrica italiana de Citroën. Pero habiendo recorrido solo 159 kilómetros, pasó la mayor parte del tiempo en el garaje papal. Pío XI prefirió un Mercedes, un Nubur 460 más potente, con 8 cilindros y 80 caballos. Mercedes se convirtió en el proveedor favorito del papado. En realidad, fue Juan Pablo II quien, desde 1978, popularizó el papamóvil con sus numerosos viajes por el mundo. Se acabaron los vehículos ostentosos. El papamóvil adquirió un aspecto blanco, sencillo y sin blindar. El compartimento de los pasajeros de plexiglas se diseñó para protegerle de las inclemencias del tiempo. El primer papamóvil contemporáneo se conserva en Stuttgart, Alemania, en el Museo Mercedes. Juan Pablo II lo utilizó durante su viaje a Alemania en 1980. Aquí tenemos el papamóvil de 1980, construido sobre un Mercedes clase G. Se puede ver la gran estructura de plexiglas, el asiento del Papa, cuya altura se puede ajustar. Y también hay espacio para que sus colaboradores del Vaticano se sienten. Podía mantenerse en contacto con el conductor gracias a un micrófono. Este papamóvil mide 4,60 metros de largo, 1,80 de ancho y 2,80 de alto. Tiene 4 cilindros y 100 caballos de potencia, pero solo alcanza los 130 kilómetros por hora. Suficiente para los desfiles del Papa. Para hacer este papamóvil, los ingenieros del fabricante adaptaron un 4x4 clase G estándar. El clase G apareció por primera vez en 1979. Es un vehículo todoterreno inspirado en un modelo militar creado unos años antes para el Shah de Irán. Después de ganar el París-Dakar en 1983, este 4x4 se ganó una reputación internacional. El Vaticano se dejó seducir por la robustez de este modelo y su chasis. Se presentó con un clase G estándar, sin blindaje ni equipamiento de seguridad. Tenía un diseño adecuado. El vehículo todoterreno tenía un chasis que podía combinarse con una multitud de carrocerías diferentes. Por eso se eligió, para poder soportar el peso de la pesada estructura de plexiglas. Hasta el 13 de mayo de 1981, solo se utilizaba esa estructura cuando había riesgo de lluvia. Ese día de mayo el sol brillaba en la plaza de San Pedro de Roma. A las 5:17, un hombre enviado por los soviéticos o los nacionalistas turcos, todavía no se sabe, apareció entre la multitud y disparó varias veces al Papa sin ningún problema.
A pesar de una herida grave en el abdomen, Juan Pablo II se salvó milagrosamente. Desde entonces, independientemente del tiempo, una barrera a prueba de balas de plexiglas acompaña al Papa en sus viajes. La diferencia principal entre antes y después del ataque es que ahora hay medidas de seguridad. Varios policías armados, que no están a la vista, siguen y guían al papamóvil. Además, ahora el coche está reforzado. A pesar del asalto, el papamóvil sigue sin estar blindado. Pero ahora está rodeado de forma permanente por una pantalla antibalas reforzada con plexiglas de 4 centímetros de grosor. Por otro lado, el papado a veces exige que el coche esté equipado con las optimizaciones más inusuales. A diferencia del clase G, el emblema de la estrella de Mercedes no está cromado, sino bañado en oro. Igual que las llantas que están bañadas en oro. Esto es importante para el aspecto general del coche. Otra característica importante son las asas para los guardaespaldas, que les permiten proteger al Papa durante su visita. Aunque Mercedes tiene una relación especial con el Vaticano, Peugeot también fabricó un papamóvil para las 2 visitas oficiales a Francia en los años 80. El último modelo sigue expuesto en el Museo de la Aventura Peugeot en Sochaux, al este de Francia. Este es el Pickup 504 que fabricó Peugeot para la segunda visita del Papa a Francia, cuando llegó a la Alsacia-Lorena en 1988. Se eligió este modelo porque es fácil colocarle una plataforma donde pueda ir el Papa y desde donde le puedan ver sus seguidores. Su cabeza tiene que estar a 2,70 metros del suelo. Este pickup de 62 caballos destaca porque su chasis es estable y puede soportar la carga de la nueva pantalla antibalas de plexiglas. Este armazón de plexiglas está construido con paneles de 4 centímetros de espesor, que protegen de los disparos de armas de fuego ligeras. El Papa, De Gaulle, Hitler, los coches de los jefes de Estado son uno de los objetivos favoritos de los autores de los intentos de asesinato. Los servicios de seguridad han ido poco a poco tratándolos como una prioridad. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, mientras iba en su Lincoln Continental descapotable, marcó un hito en la historia del automóvil. Los servicios secretos, con los estadounidenses a la cabeza, se vieron obligados a revisar de arriba abajo las medidas de seguridad de los jefes de Estado. Hemos visto cambios relacionados con el ataque. Justo después, ya no había techos solares. Cambió toda la flota presidencial. Las limusinas no se retiraron. Por razones económicas, un especialista en carrocería las blindó y les puso techo. Los presidentes sucesivos las utilizaron durante 13 años. Desde 2009 y la investidura de Barack Obama, el coche presidencial estadounidense parece infalible. Se le conoce como la bestia. Solo hay 10. Es el vehículo más seguro del mundo. Su diseño sigue siendo un secreto que solo conoce el servicio secreto y el fabricante de coches estadounidense General Motors. Pero 2 expertos automovilísticos, Joseph Otera, que entrena a los conductores de vehículos armados, y Trent Kendall, experto en vehículos blindados, intentaron descifrar para nosotros el secreto de la bestia. El coche blindado presidencial que utiliza Trump ahora no está montado sobre un chasis de coche clásico. Se basa en el chasis de un camión grande. Construyeron este vehículo blindado sobre el chasis de un camión. Cuando buscas la bestia, hay muchos detalles que están clasificados como secretos. Pero imagínate que tienes carta blanca, un presupuesto ilimitado y que puedes crear el coche más seguro que puedas concebir. En total, el gobierno se gastó 14 millones de euros para desarrollar este coche. Cada modelo cuesta más de 1 millón de euros. El monstruo estadounidense mide 6 metros de largo y pesa casi 7 toneladas.
Este peso se debe a que el blindaje es de casi 20 centímetros. Se dice que las puertas pesan tanto como las de un Boeing, imposibles de abrir desde dentro. A pesar de tener un motor V8 de 300 caballos, el coche solo alcanza 96 km por hora. Pero todos estos detalles son meras especulaciones. General Motors no da información por razones de seguridad. En Estados Unidos, en Texas, se encuentra la Texas Armoring Corporation, que está especializada en vehículos blindados, de donde salen algunos destinados a los jefes de Estado de los 5 continentes. Su jefe nos reveló algunos secretos de este monstruo tecnológico. Se empieza con un coche de serie, que al entrar en el taller sufre todo tipo de transformaciones. En este momento estamos desarmando este vehículo. Quitamos todo lo que hay dentro, las alfombras, el revestimiento del techo, el salpicadero, todo lo que hay en el coche. Se cataloga y almacena cada parte cuidadosamente. Después empieza la segunda fase, el blindaje. Para blindar un vehículo se añade acero de calidad balística en cada parte. Lo ponemos en las puertas, en la base, también en el techo. En cada parte como esta hay acero. Está completamente blindado. El acero balístico es una aleación de hierro, carbono, cromo o níquel. Puede ser más delgado o más grueso en función de la protección que se necesite. Se cree que el coche del presidente de Estados Unidos tiene un blindaje de más de 20 centímetros de grosor, resistente a las explosiones de minas y a los disparos de armas bélicas. El blindaje se crea a medida para cada coche. El corte, el pulido y el ajuste de presión. Lo único que queda es cambiar las ventanas originales por cristales antibalas. Es una operación delicada porque el vidrio es muy pesado. Este es un vidrio de calidad balística. Es la ventanilla trasera de uno de estos vehículos Escalade. Pesa unos 50 kilos. Tiene un grosor de 40 milímetros y puede parar las balas de una AK-47 o de armas similares. Se dice que para la Bestia, el coche fabricado para Barack Obama y después para Donald Trump, los cristales están compuestos por 5 capas de cristal con un grosor total de 20 centímetros y que entre ellas hay películas de policarbonato, un producto plástico de alta resistencia. Esta tecnología ya ha demostrado su eficacia. La industria va a repetir la prueba en una muestra de 20 centímetros de espesor con armas bélicas. Esto es un AK-47. Está fabricado por el famoso ingeniero ruso Kalashnikov. Para el certificado de conformidad, el tirador debe seguir un proceso muy preciso. Se certifica el cristal si hay 3 disparos en un triángulo con lados de 120 centímetros. Así es como los laboratorios prueban el blindaje para cerciorarse de la resistencia a las armas. Hemos disparado 3 veces contra este cristal con el AK-47. El primer disparo ha penetrado la primera capa del vidrio y se puede ver que los otros disparos están más profundos. Como podéis ver, la primera capa del cristal está completamente rota. Puedes coger los trozos de bala. Esta es una pequeña parte que se ha roto. También puedes ver trozos de cristal que se están cayendo. Al penetrar en las primeras capas de vidrio, la bala se rompe. Por eso se utilizan varias capas. La bala propulsada a 2.500 km por hora tiene suficiente fuerza para romper el cristal, pero cuando llega a la película de plástico, la fuerza cambia y desintegra la bala. Esta muestra de vidrio puede resistir unos 50 disparos del mismo tipo de arma.
La idea es que el usuario o el cliente se aleje de la situación peligrosa lo más rápido posible. Nosotros lo que hacemos es darle más tiempo. Ventanas irrompibles, carrocería infalible. La Bestia es, de hecho, todo un sistema de protección excepcional. Lleva varias bolsas de sangre del grupo sanguíneo del presidente. Puede crear una cortina de humo para despistar a los atacantes. Tiene un escudo electromagnético capaz de bloquear las señales locales y un cilindro de oxígeno para aislar el coche en caso de ataque químico o bacteriológico. Se tarda casi 4 meses en transformar por completo un vehículo. Este coche está totalmente blindado. Resistirá todo tipo de armas, como un AK-47, un M16, granadas, explosiones por debajo. Todo él está protegido contra impactos. Pero para garantizar la seguridad de los presidentes, tiene que haber conductores de primera clase capaces de conducir vehículos de 7 toneladas con facilidad. Los conductores de la Bestia son agentes del servicio secreto entrenados para ello. En Nueva York se encuentra el Instituto Dinámico del Vehículo de Tony Scotti, el centro más reputado del mundo para la formación de conductores de vehículos blindados. El presidente y el vicepresidente están protegidos por el servicio secreto. Es un placer haber formado a los agentes del servicio en conducción ofensiva. Joseph ha creado 2 pruebas para entrenar a los conductores. La primera consiste en esquivar obstáculos conduciendo a gran velocidad. Ahora vamos a hacer el ejercicio de slalom. Les permite sentir la capacidad de giro del vehículo, cómo se comporta cuando se acerca a sus límites. Este deportivo blindado pesa 5 toneladas, 3 veces más que el vehículo comercial equivalente. Principalmente se diferencian en el peso y la longitud, por lo que la velocidad máxima a la que se puede conducir es más baja. Allá vamos. Pondremos el coche al 80% de su capacidad máxima, unos 50 km/h. Parece lento para un conductor medio, pero en un vehículo tan pesado como este, el conductor suele girar menos. Tiene que sujetar firmemente el volante para mantener el control. Incluso a velocidad moderada, es difícil dominar el agarre de un vehículo de 5 toneladas en un slalom. Durante un giro, al coche le afecta la fuerza centrífuga que empuja al conductor hacia el exterior. Aunque permite el giro, también puede provocar un vuelco. En un vehículo blindado, que es mucho más pesado, el centro de gravedad está más alto de lo normal. La fuerza centrífuga, que es proporcional a la altura del centro de gravedad, es mucho mayor. Es fácil que un conductor sin entrenamiento pierda el control en una curva cerrada. La segunda prueba consiste en una simulación de una emboscada. En este caso se realiza en una chicane. Hay que frenar con los frenos y, obviamente, una vez que el vehículo sale de la curva, pisar el acelerador para pasar el menor tiempo posible en la emboscada. Ahora vamos a hacer el ejercicio más rápido, a 80 km/h. Si soy un criminal bien preparado, voy a hacer todo lo que pueda para limitar tus opciones de salir de la emboscada. Nuestro trabajo consiste en entrenar al piloto para que pueda hacer frente a las principales dificultades que le pueda plantear el adversario en términos de tiempo, distancia y espacio de maniobra. Y hacerlo en un vehículo pesado requiere diferentes técnicas de frenado y aceleración para mantener el control en esas situaciones. Hay que tener cuidado con los frenos, el control de la aceleración y todo ello mientras se maneja el volante con precisión. La velocidad no es una técnica de supervivencia. Lo que se necesita es control. Es muy importante para los profesionales de la conducción poder conducir el coche, este coche, con la máxima habilidad posible sin perder el control. Cuanto más deprisa, menos control.
Esta frase de conducción es como un código de conducta para los presidentes. Desde que existen los automóviles, los jefes de Estado los han convertido en una marca de su poder, siempre a la vanguardia tecnológica. Hitler eligió poner el lujo y la potencia alemana al servicio de su maquinaria propagandística. El general de Gaulle se mantuvo fiel al DS-19, vanguardista y símbolo de los gloriosos 30. La imagen de Juan Pablo II, el Papa viajero y sus sucesores, está ligada al coche blanco coronado con un escudo transparente, el Papamóvil. Mientras, los presidentes estadounidenses han preferido la seguridad y el exceso. Incluso hoy, los coches de los jefes de Estado combinan tecnología y simbolismo. El Papa Francisco ha elegido un coche eléctrico, un Nissan Leaf, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha vuelto al famoso DS. Esta vez es un DS7 Crossback Diesel de 180 caballos que esta vez está blindado.